Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, a todos. Buenos días. Tengan la bondad, por favor, vayan al libro de Mateo capítulo 24. El libro de Mateo capítulo 24. Vamos nosotros hoy a continuar con la segunda parte de esta serie, como en los días de Noé. Libro de Mateo capítulo 24. Versículo 37. Puestos de pie, vamos a dar lectura a la bendita palabra de nuestro Señor. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37. Libro de Mateo 24, 37. ¿Estamos listos ya? Ok, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La semana anterior nosotros abrimos un tema, y este tema que nosotros abrimos es un tema acerca de ¿qué? Del fin de los tiempos. Dice la Escritura, los discípulos le preguntaron preocupado a nuestro Señor Jesucristo que cuándo serían la venida de su regreso, la venida de Jesucristo, cuándo será su venida, porque Él prometió que iba a volver. Y Jesucristo le dio muchas señales y le dijo, pero una de las primeras advertencias que le dijo fue: tengan cuidado de no engañarse o dejarse engañar, porque muchos engañadores van a salir por el mundo y van a intentar engañar, así que tengan mucho cuidado. Eso fue lo que dijo, tengan mucho cuidado. Por lo tanto, mis hermanos, estamos nosotros mirando una de las profecías más exactas y más precisas que Jesucristo menciona en el versículo 37, diciendo: pero yo después de todo, dice, tengan ustedes una referencia, así como en los días de Noé, así será la venida también del Hijo del Hombre. Así como antes del diluvio, lo que ocurrió antes del diluvio, si eso vuelve a ocurrir en el tiempo de ustedes, tengan con la certeza plena de que la venida de Jesucristo, mi venida, dice el Señor, está cerca. Cuando vean esas características, y es lo que estamos nosotros estudiando, esas características, y estamos estudiando 9 características, y la primera que ya nosotros estudiamos era que primero era un gran tiempo de apostasía, la religión de Caín y la religión de Abel, ya lo aprendimos nosotros. Y en segundo lugar, nosotros encontramos también otra de las enseñanzas o del punto crítico, que era un tiempo de rebelión absoluta. El segundo punto, un tiempo de rebelión absoluta, a tal punto que estos seres que habitaban antes del diluvio, en su corazón eran rebeldes en todo su contenido. Y ahí tenemos la evidencia, que también lo tratamos ya la semana anterior. Ahora, en este momento nosotros vamos a mirar la tercera parte. La tercera parte está en el libro de Génesis capítulo 4 verso 19. En tercer lugar, el día de Noé, antes del día de Noé, antes del diluvio, en los días de Noé, dice la Escritura que hubo matrimonios, múltiples matrimonios. Estaban que se casaban y se daban en casamiento. Pero ¿qué clase de matrimonios habían? ¿Qué clase de matrimonios existían? Lo vamos a chequear, porque en realidad el matrimonio es saludable. Pero ¿por qué razón hace referencia que había matrimonios? Estaban casándose y dándose en casamiento, que eso es normal en la actualidad y hasta Dios lo aprueba. ¿Qué clase de matrimonios? Lean conmigo, por favor, Génesis capítulo 4, versículo 19. Es ahí donde empezó el desorden. Dice esto: y Lamech es la descendencia de Caín. Lamech tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Venía diciendo
fue el primer hombre, Lamec fue el primer hombre que tuvo dos mujeres. Él empezó a dañar la historia del matrimonio que Dios había establecido al inicio en el huerto de Edén, un hombre y una mujer. Pero ocurrió lo siguiente, que Lamec tomó dos mujeres, es la primera vez que en la Biblia se registra que un hombre tiene dos mujeres. La bigamia lo estableció la descendencia de Caín, la religión de Caín estableció la bigamia. Sigamos. Entonces, en los días antes del diluvio, Noé, antes de que Noé subiera al arca, antes de que Dios estableciera que va a derramar juicio sobre esta gente, este tiempo era un tiempo de matrimonios múltiples y matrimonios desordenados. ¿Qué clase de matrimonios habían en ese entonces? Miremos lo que la Biblia dice, Levítico 18:23. El libro de Levítico, capítulo 18, versículo 23. Lo que la palabra de Dios menciona al respecto. ¿Qué clase de matrimonios habían en los días de Noé? ¿Por qué Dios decidió acabar con todo? ¿Por qué Dios decidió terminar con esa raza humana de ese entonces con el diluvio? Levítico 18:23 dice la palabra, Dios establece, no te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es una perversión. Dios establece esta ley después del diluvio ya a la nación de Israel y dice lo siguiente, cuidado con que ustedes vayan a estarse uniéndose con un animal, hombre con animal o mujer con animal para tener relaciones sexuales que se conoce hoy como relaciones zoofílicas. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué razón Dios establece esta ley a la nación de Israel? Porque las naciones paganas de ese entonces tenían esta costumbre de ¿qué? De tener relaciones sexuales con animales. Y ahora, ¿de dónde aprendieron ellos? ¿Cómo aprendieron ellos a tener relaciones sexuales con animales? ¿De qué forma? ¿Cómo fue que ellos aprendieron? Sencillo, porque recuerda que Can, el hijo de Noé, él heredó esa descendencia. Por eso es que Noé le maldijo a Can y su hijo Canaán. Y la tierra de Canaán es una tierra que estaba bajo maldición. Entonces, ¿cómo lo heredaron? Antes del diluvio existió esta forma de tener relaciones sexuales con animales, seres humanos con animales, ya sea varón o ya sea mujer. ¿Quién les enseñó ahora a ellos? ¿Quién le enseñó a los primeros hombres? ¿Quién fue que le enseñó ese tipo de cosas? Los ángeles caídos fueron los que le enseñaron a tener este tipo de relaciones sexuales aberrantes que iban en contra de Dios. Recuerda, Satanás siempre ha querido dañar la creación, dañar la manera correcta, cómo tiene que adorarse, cómo tiene que ser el matrimonio, cómo tiene que ser las relaciones íntimas y todo eso. Satanás siempre ha tratado de dañar, y los ángeles caídos enseñaron a la población de ese entonces, antes del diluvio, a tener relaciones íntimas con animales, como lo que hoy se conoce como la zoofilia. La zoofilia es el arte, según ellos, el deseo sexual de un hombre por un animal hembra o por una mujer por un animal macho. La relación íntima. En Canadá, en la actualidad en Canadá, hubieron matrimonios ya entre seres humanos con animales, matrimonios que están siendo ya bien vistos por la sociedad en esta gran sociedad en la cual nosotros nos encontramos, que cada día va en caída. Lee conmigo otro texto ahí mismo en Levítico capítulo 20, versículo 15. Levítico 20, 15 dice la palabra de esta manera: si alguno se ayunta con un animal, ciertamente se le dará muerte. La palabra ayuntar significa tener relaciones íntimas o dormir juntos, tener sexo, en otras palabras, para que me entiendan mejor. Si alguno se ayunta con un animal, ciertamente se le dará muerte. También mataréis al animal. Si alguna mujer se llega a un animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al animal también. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos.
si es que existe este tipo de relaciones entre un hombre y un animal, o entre una mujer y un animal, Dios establece y dice: mátenlos tanto al animal como al ser humano, mátenlos, porque así, de esa manera, se va a erradicar el mal que antes de Noé existió ese mal. Entonces, ¿qué clase de matrimonios habían en la época de Noé? ¿Qué clase de matrimonios? Matrimonios de esta manera: múltiples matrimonios, la bigamia. Un hombre podía tener cuantas mujeres, y una mujer también cuantos hombres. Una sociedad liberal en todo su contexto y en todo su contenido, en primer lugar. En segundo lugar, esos son matrimonios ya desordenados, que rompen el esquema, que rompen el mandamiento del Señor. En segundo lugar, ¿qué clase de matrimonios había? Matrimonios hombre con hombre y mujer con mujer. Ese tipo de matrimonios, como los que ahora tenemos en nuestro país, Ecuador, ha aprobado el matrimonio igualitario. En el tiempo de Noé, en el tiempo antes del diluvio, ¿qué clase de matrimonios habían? Para que Jesucristo diga, estaban casándose y dándose en casamiento, cuando de pronto apareció el juicio de Dios. Había el matrimonio homosexual, que hoy se pelea a nivel mundial, se pelea y se busca la razón para políticamente, socialmente, religiosamente, para que sea aprobado el matrimonio homosexual. En muchos países ya lo han hecho, en nuestro país también ya está hecho también. Y dice la palabra, ¿qué dice Jesucristo? Como en los días de Noé, tal y cual como estaba en los días de Noé, asimismo será el tiempo cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y hoy tenemos eso a vista y paciencia de todos los seres humanos. Ese tipo de matrimonios en la actualidad ya es un boom, ya es una moda. Es más, los famosos se casan entre hombres. Artistas famosos como Ricky Martin hacen un matrimonio de gala. Mujeres que son famosas hacen matrimonios de gala entre mujeres. Y eso más bien el mundo aplaude eso. Es casi ya normal eso en todas partes. Casi ya normal. Tercer tipo de matrimonio: el matrimonio entre un hombre y un animal, entre un ser humano y un animal. Eso ya es tendencia en la actualidad. Es un matrimonio zoofílico. En la actualidad eso ya está de moda. Existe ese tipo de uniones libres y existen matrimonios simbólicos donde hombres viven con animales como si fuera su esposa, donde mujeres viven con animales como que si fuera su esposo, los visten como si fueran su esposo o como su esposa, los tratan tan bien, duermen juntos y tienen una vida marital, aunque la palabra no es la correcta, pero tienen una vida de marido y mujer con animales. También existe otro tipo de matrimonios en los cuales se casan con objetos. Se casan con los árboles, por ejemplo. Eso no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Esto con la igualdad de género, equidad de género. Esto con el movimiento LGTBI y una cantidad de siglas más, que hoy por hoy encierra a todos aquellos que ya perdieron totalmente el temor de Dios y la cordura, que hoy por hoy realizan matrimonios de diferente tipo. Salió por las noticias que un joven se casó con su computadora, otro joven se casó con su auto, otra mujer que se casó con un árbol, con un bulumbio. No sé si está bien dicho el bulumbio, eso para bulumbiarse. Se casó. ¿Cómo se llama? Columbio. Bueno, eso. Ok, se casó. El hecho es de que se casó con eso. Entonces imagínate, y ese tipo de matrimonios, y tú dices, qué loco casarse con una computadora. No, se casó y le es fiel a la computadora, no puede tomar otra computadora porque está traicionando. Ese tipo de matrimonios. Otro tipo de matrimonio más que en la actualidad se practica, aunque el mundo trata de hacerse de oídos sordos. ¿Cuál clase de matrimonio? El matrimonio pedófilo. ¿Qué significa eso, el matrimonio pedófilo? Hombres adultos con niñas de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Mujeres adultas casándose con niños de 4, 5, 6, 7, 8 años. Existe y lo están aprobando y quieren aprobar mediante leyes y mediante la constitución de los países
están luchando para aprobar esos matrimonios que sean legales. ¿Qué tipo de matrimonios había en la época de Noé? Esos que acabo de mencionar. ¿Qué otro matrimonio más había? El matrimonio de incesto. ¿Qué es eso? El matrimonio incestual o de incesto, en que mamá se casa con el propio hijo. La madre se casa con su propio hijo. El padre se casa con su propia hija. Los hermanos carnales se casan entre ellos. El matrimonio estaba aprobado, las leyes de entonces aprobaron en la Constitución antes del diluvio, aprobaron ese tipo de matrimonios. Madres casándose con sus hijos, abuelos con sus nietas, padres con sus propias hijas, casándose en una sociedad liberal que eso era bien visto. En la actualidad están luchando. Ese movimiento pro aborto, el movimiento del feminismo, están luchando, el movimiento del LGTBI, están luchando ahora para que se aprueben ese tipo de matrimonios. El matrimonio de incesto, padre con hijos, madre con hijos, tratando de casarse. ¿Qué otro matrimonio más? El incesto entre papá con su hijo. O sea, un matrimonio homosexual, pero de papá con hijo. Y ustedes han visto en las noticias que eso existe ya en la actualidad, no matrimonio, pero viven juntos, tienen relación homosexual entre papá y el propio hijo, entre la mamá y su propia hija. Eso existe en la actualidad y poco a poco va saliendo a la luz. Jesucristo mencionó, dijo, hey, cuando ustedes vean que este tipo de cosas aparezcan en el mundo, levanten sus cabezas, arreglen sus maletas, porque pronto vendré a hacer justicia. Jesucristo viene pronto. Esta es la generación que va a observar todo esto que está ocurriendo, lo que pasó en los días de Noé. Dice, asimismo será la venida de Jesucristo. Hoy más que nunca Cristo está más cerca a las puertas para arrebatar a su pueblo. Y nosotros tenemos que prepararnos, no asombrarnos, no podemos detener. Luchamos, no estamos de acuerdo. Si existe un político que está de acuerdo con el matrimonio homosexual, yo no doy mi voto por ese político. Hago todo lo que esté a mi alcance para frenar en todo lo que yo puedo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos caso a lo que la palabra de Dios dice, porque ese es el acta constitutiva nuestra. Pero ¿qué sucede si gana como en Colombia, ganó una alcaldesa, si mal no recuerdo, una alcaldesa que es progre, que es en favor de los homosexuales? Y mañana, ¿cómo va a llevar un lineamiento como homosexual? Y mañana va a haber presidentes, va a haber senadores, va a haber alcaldes, va a haber prefectos homosexuales. Y luego se va a aprobar todo este tipo de matrimonios en todo el mundo. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros respecto a todo eso? Prepararnos, mantenernos al día, preparados, listos. ¿Para qué? Para partir. Apenas la trompeta suene, nosotros levantar vuelo de aquí y ser levantados conforme a la palabra de Dios menciona. No podemos frenar la caída de esta sociedad. No podemos hacer absolutamente nada. Lo único que nosotros podemos hacer es confiar en Dios, esperar en Él para que sea Cristo Jesús quien venga a poner fin a todo esto. Ese tipo de matrimonios existía en el tiempo de antes. Lee conmigo Judas 1:7 para que te des cuenta de lo que acabo de mencionar. Judas 1:7 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, hablando acerca de los ángeles caídos, puestos que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. ¿Qué significa seguir carne extraña? Está hablando acerca de relaciones sexuales. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. ¿Qué significa carne extraña? Carne extraña significa cuerpo que no fue creado para procrear con otro cuerpo. Un hombre con otro hombre se está uniendo con carne extraña, porque lo que Dios estableció es que sea hombre y mujer. Animal con hombre es carne extraña, porque no debe unirse porque Dios lo estableció animal con animal de acuerdo a su género y hombre con hombre.
Mateo capítulo 19, versículo 4. Aquí también quiero hacer referencia. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Por lo mismo, por la misma razón, porque empezaron a tener matrimonios desordenados. Fíjate nada más, en los tiempos de Sodoma y Gomorra tenemos ahí a un Lot que tenía, él dice, tengo mis hijas vírgenes. ¿Y por qué razón las hijas estaban vírgenes? Porque ya no habían hombres, porque todos eran homosexuales. A los hombres no les gustaban las mujeres y a las mujeres no les gustaban los hombres. Entre ellas mismas se había corrompido totalmente. Mateo 19:4 dice esto: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Solamente entre hombre y mujer puede producirse esto de ser una sola carne. Pero si son hombre con hombre y mujer con mujer, son carne extraña. Totalmente es carne extraña. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. ¿Qué otra cosa más había en el tiempo antes del diluvio? Al respecto de los matrimonios, habían divorcios que daba terror. ¿Divorcios de qué? Divorcios de hombre con mujer. En la actualidad, más son los matrimonios que se divorcian que los que se casan. Más son los matrimonios que se divorcian que los que se casan. Entonces existía un grave y serio problema. El divorcio se puso de moda. La industria del divorcio en la actualidad produce mucho más dinero que la industria pornográfica. La industria del divorcio. Y usted dice, pero ¿qué tanto cuesta la industria del divorcio? ¿Por qué razón? Porque cuando la persona empieza a divorciarse, antes del divorcio empiezan los problemas, donde el esposo bebe, donde la esposa también toma, va de discoteca en discoteca, compra ropa. Más bien dicho, la economía es mayor, más gasto existe cuando están en la etapa de la separación. Mucho más gasto que cuando están juntos. La etapa del divorcio es la peor cosa que pueda haber. En ese entonces el divorcio estaba de moda, como ahora. Cuando los artistas famosos se divorcian, hacen fiesta para divorciarse, vuelven a casarse. Muchos artistas hoy por hoy se conoce de la farándula, que tienen 7, 8, 9, 10 matrimonios, y ya lo hacen solamente por fama y por fortuna. El divorcio se convirtió en una moda en ese entonces, como lo es ahora también. La mayoría de matrimonios ahora están produciéndose alrededor del divorcio. El divorcio es pan de cada día. Hijos que son consecuencia, hijos que están en la intemperie por consecuencia de los divorcios. Por lo tanto, el libro de Romanos 1:25 nos menciona al respecto algo, hablando acerca de estos matrimonios múltiples, que ahora también lo miramos en la actualidad, ya se está cumpliendo como en los días de Noé, dice la Escritura. Hoy en la actualidad, 1:25 de Romanos, dice esto: los seres humanos de ese entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. O sea, las mujeres, el uso natural es la carne, que es una sola carne, es con el varón, pero ellas cambiaron su uso natural. Y mira lo que dice, versículo 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira, no conociendo a Dios, no quisieron glorificar a Dios. Ahí tenemos a Noé. Noé, dice la Escritura, pregonero de justicia, que él predicaba la justicia de Dios, pero toda la población no hacía caso omiso cuando Noé le presentaba al Dios creador de los cielos y la tierra
al Dios que determinó que tiene que haber un orden natural por temor a Dios, no quisieron escuchar, rechazaron su mensaje, rechazaron a la palabra de Dios. Cuando Noé quería compartir la palabra, se le burlaban. Cuando Noé quería predicarles, ellos decían, no tengo tiempo. Cuando Noé le invitaba para reunirse, para escuchar la palabra de Dios, decía, estoy ocupado, estoy cansado, no tengo tiempo, se le burlaba. Cada cual adora a Dios a su manera, mencionaba en ese entonces también. Y mira lo que ocurrió, qué pasó, dice esto: por cuanto no quisieron oír la palabra de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, se enloquecieron. Hoy por hoy los varones nos preguntamos y decimos, ¿en qué momento un hombre puede enamorarse de otro hombre? Miramos en las redes sociales con pánico ver que a un hombre de barba con bigotes besando a otro de barba con bigotes. ¿En qué momento pasó eso? ¿Cómo puede haber, en qué cabeza puede caber que puedan abrazarse y darse besos, pero apasionados, hombre con hombre? No se puede imaginar. Yo no sé tú, varón, que estás acá, pero para mí mirar eso, digo, yo no entiendo cómo pueden sentir. Y todavía le cantan canciones y le dedican poemas y le piden matrimonio con anillo y todo delante de la gente, con ramo de rosas. Y el que se hace mujer llora y se siente emocionado. ¿Por qué? Porque su hombre le está pidiendo matrimonio. ¿Y sabes lo que dice? Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sabes qué significa mente reprobada? Una mente que no sienta vergüenza, que no tenga vergüenza, porque verdaderamente eso avergüenza. Es una vergüenza ver a dos hombres de la mano. Es una vergüenza ver dos hombres casándose. En Brasil, dos pastores evangélicos, que no, definitivamente hijos de Dios no son, se casaron. Y entonces ahora un pastor dice, yo soy el pastor y ahora ella es la pastora. Y la congregación, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el amor, basándose en lo que dice la Escritura, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo puede. Y como hay amor, esto también se puede. Malinterpretando la palabra, la Escritura, avergonzando. Y dice Dios, como negaron, como rechazaron mi palabra, entonces yo le entrego a una mente reprobada, le entrego a una mente sucia para que hagan con ellos, con su cuerpo, lo que le parezca, para que dejando el uso natural de la mujer, vayan hombres con hombres y mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismo el fruto de su extravío. Ese es el castigo de Dios. Muchos me han preguntado y me dicen, pastor, una pregunta: ¿los homosexuales nacen homosexuales o se hacen homosexuales? Ese es uno de los problemas que en la actualidad existe, y las preguntas que se hacen en estos círculos de discusiones en cuanto a la homosexualidad, en cuanto al homosexualismo, como también al feminismo. Aquí tenemos ese tipo de preguntas. La Biblia es muy clara al respecto, muy clara al respecto. El hombre genéticamente nace hombre, pero el hombre, por consecuencia de su depravación y rebeldía contra Dios, Dios mismo le entrega. En otras palabras, ¿quieres ser mujer? Entonces ve allí, pero jamás vas a ser mujer. Sé hombre con corazón de varón, pero con tendencia de mujer. Dios mismo le entrega, dice, le entrega Dios mismo a que se desordene. ¿Quieres depravarte? Deprávate. Eso menciona el libro de Apocalipsis capítulo 22. El que quiera hacerse inmundo, hágase más inmundo todavía. El que quiera ser justo, hágase más justo todavía. Porque Dios viene a pagar a cada uno conforme sea su obra. Ahí está la predicación de la palabra al día. Venid a mí, dice, aquellos que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pero ¿qué hace el hombre? Se rebela contra Dios, decide hacer su agenda propia. Decide hacer de su vida lo que le parece a él. Decide ser Dios para su propia vida. ¿Y qué termina haciendo? Juzgándose a sí mismo, decretándose a sí mismo,
dando una idea de vida a sí mismo con la intención y con el cuento y la manera de ser de la siguiente manera: cada cual adora a Dios a su manera, y Dios observa el corazón, no lo de afuera, y Dios ama a todos aquellos que son débiles. Y con esa historia han trastornado hoy escuelas, colegios, universidades, toda la sociedad, siguiendo a los gurús de la homosexualidad. ¿Quiénes son? Los artistas de fama, los artistas de la música, de moda, que se encuentran ahora. Ricky Martin se hizo homosexual. Todos aquellos que son fanáticos de Ricky Martin también quieren ser homosexual. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Por consecuencia de haber rechazado a Dios, Dios les entrega una mente reprobada. Entonces, ¿qué clase de matrimonios había? Ya entendieron, ¿verdad? No eran matrimonios de hombre y mujer, no, eran matrimonios desordenados, matrimonios aberrantes, matrimonios que trastornaban la palabra de Dios y desafiaban a Dios. Decían más o menos de esta manera: con que Dios ha dicho que el matrimonio es entre hombre y mujer. Recuerda la serpiente en el huerto de Edén. Con que Dios ha dicho esto, se equivocó Dios, déjame corregir, así es. Entonces ahora, con que Dios ha dicho que el matrimonio es entre hombre y mujer. No, Dios se equivocó, vamos a reiniciar, vamos a hacer de nuevo el matrimonio. El matrimonio es con quien tú quieras. ¿Quieres casarte con otro hombre, hombre con hombre? Cásate, que puedes hacerlo. ¿Quieres casarte mujer con mujer? Cásate. ¿Quieres casarte con un animal? Cásate. ¿Quieres casarte con un objeto? Cásate. ¿Quieres casarte con un bebé, con una criatura? Cásate. ¿Quieres casarte con tu papá? Cásate. ¿Quieres casarte con tu hija? Cásate. ¿Quieres casarte entre hermanos? Cásense. ¿Quieren casarse? Este tipo de matrimonios también me estaba olvidando. El matrimonio múltiple, en donde dos hombres se casan con dos hombres. Ustedes vieron en las noticias, ahora ya es novedad. Hay matrimonio de 3, hay matrimonio de 4, hay matrimonio de 5. 5 viven en la misma casa y todos son unos con otros. Matrimonios de ese tipo. Mañana va a establecerse mediante la Constitución, mediante una ley, que pueden tener 4 hombres, 4 mujeres, 5 mujeres viven en una misma casa, o hombres con hombres. Eso va a ser, más bien dicho, un desorden total. Matrimonios híbridos, en donde tiene una mujer, también tiene un animal, y comparten el animal y la mujer. En la actualidad existe ese tipo de matrimonios ya. No existen aprobados, pero esos matrimonios clandestinamente existen. Comparten de esa manera. ¿Y qué dice Jesucristo? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Cristo Jesús pronto viene, porque tus ojos lo están viendo y tus oídos están escuchando. Gracias a las redes sociales nosotros estamos al tanto de lo que pasa alrededor del mundo. Y eso que aún no ha salido a la luz, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando. Bien, cuarto lugar. ¿Qué otra cosa más pasó antes del diluvio? La manipulación genética a gran escala. Hubo una manipulación genética. La ciencia aumentó a tal punto que la manipulación genética llegó a ser a gran escala. Génesis capítulo 6, verso 1. Génesis 6, 1. Miremos la manipulación genética. Cómo empezaron a transformar la creación de Dios, a dañar la creación de Dios, crear seres humanos monstruos, crear seres humanos híbridos, transformar la creación de Dios y dañar la creación de Dios con el único objetivo de dañar la simiente de la mujer, porque estaba la profecía diciendo que de la simiente de la mujer vendría aquel regidor que va a regir con vara de hierro y destruir a Satanás y a todos sus secuaces. 6.1. Aconteció, o sea, sucedió, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hombres, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora nota lo que dice a continuación. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya había gigantes.
Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos hijos engendrados, dice, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Quiero que presten mucha atención porque ese es un texto bastante complicado y muy predicado y muy enseñado, pero de diferentes maneras. Yo no voy a repetir lo que repiten otros, yo te voy a leer lo que la Escritura menciona y nos vamos a quedar con claridad. Se dice, una de las explicaciones más generales de todo esto, se dicen que los llamados hijos de Dios son los hijos de Sed, de la descendencia de Sed, del hijo que es a imagen y semejanza de Adán. Y se dice que las hijas de los hombres son las hijas de la descendencia de Caín. Eso se ha enseñado, que entonces los hijos de Dios, la descendencia buena, el linaje bueno, miró a las hijas de la descendencia mala y tomaron mujeres y ellos pecaron de esa manera. Si es que nosotros queremos aprobar tal interpretación, tenemos dos problemas serios. En primer lugar, ¿acaso los hijos de Sed, toda la descendencia de Sed, eran todos varones y no habían mujeres? Punto uno. La descendencia de Caín, como las hijas de los hombres, eran todas mujeres. Para poder encajar este versículo aquí, que son la descendencia de Sed y la descendencia de Caín, primer vacío que tenemos aquí. Si es que eran así, entonces solamente procrearon varones y los otros procrearon solamente mujeres. Segunda falta o falla que existe en esa interpretación es la siguiente. Los descendientes de Sed son seres humanos, ¿no es cierto? Los descendientes de Caín también son seres humanos. Entre dos seres humanos uniéndose, hombre y mujer, ¿cómo es posible que vayan a nacer gigantes, deformes? Si hay 23 cromosomas masculinos y 23 cromosomas femeninos de la línea de Sed y la línea de Caín, tienen hijos, van a salir deformes, gigantes, que medían 300, 400, hasta 1500 metros de altura. ¿Cómo es posible que vaya a ocurrir tal cosa? Ahora, trayendo eso a la actualidad, es como que un cristiano nacido de nuevo, hijo de Dios, se casara con una inconversa, impía, que no conoce de Dios, y tienen hijos, deberían nacer también gigantes. ¿Te das cuenta? O una mujer cristiana con un hombre inconverso se juntan, se casan y tienen hijos, deberían nacer pero de 300 o 400 metros de altura. Si nosotros queremos avalizar esa interpretación, por lo tanto, por sí sola, esa interpretación queda sin piso. Entonces, ¿cuál es la interpretación? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Existe en un libro llamado el libro de Enoch, que es citado en el libro de Judas. En la Escritura se cita ese libro de Enoch como una historia para nosotros entender lo que pasó allí. Enoch capítulo 8, no lo van a encontrar ustedes en su Biblia, ese es un libro apócrifo que nosotros quienes estudiamos la palabra, estudiamos la historia, tomamos esa referencia para nosotros estudiarlo, y aquellos que quieran leerlo, consíganlo, que en internet encuentran el libro de Enoch. En el libro de Enoch, capítulo 8, versículo 2 al 4, menciona esto, la historia. ¿Sí saben quién es Enoch, verdad? Enoch es el varón que caminó con Dios, fue un hombre súper apegado a Dios, Dios andaba con él, caminaba con él, amigo de Dios, a tal punto que Dios se lo llevó. Él cuenta esa historia y dice, y entonces creció mucho la impiedad, hablando de Génesis capítulo 6. Y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Está contando la historia de los ángeles caídos. Dice aquí, hasta con nombres. Dice, Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades y afines.
Baraquel, los signos de los rayos, Cocabel, los presagios de las estrellas, Sequel, los de los relámpagos, Gel enseñó los significados, Artajob enseñó las señales de la tierra, Shamisiel los presagios del sol, Sariegel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Los ángeles comenzaron a revelar los secretos escondidos del mundo espiritual a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Aquí está contando Enoc, dice esto: los ángeles caídos tomaron a las mujeres, a las hijas de los hombres, y engendraron hijos con ellos. Y estos ángeles, dice, estos ángeles caídos, estos les enseñaron el secreto del zodiaco, el secreto de las raíces, la curación. ¿Usted cree que en las películas de Por Gusto encuentran en cada película esas antiguas donde están los magos y hechiceros que curan enfermedades con brebajes, con hierbas y todo ese tipo de cosas? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Dónde encontraron ese conocimiento? Lo encontraron de los ángeles caídos. Ellos les revelaron el conocimiento. Pero ¿por qué dice que esto es los ángeles caídos? ¿Por qué pueden ser ángeles si los ángeles no son llamados hijos de Dios? Lean conmigo, por favor, rápidamente para aclarar esto, Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6. Aquí el libro de Enoc está mencionando quiénes son esos ángeles y hasta los nombres de ellos y sus características, y ellos tomaron esposas de las hijas de los hombres. Dice esto: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es considerado a Satanás como hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Satanás hijo de Dios? Recuerda que Satanás era un querubín antes de convertirse en lo que ahora es. ¿Y quién creó a Satanás o a Luzbel? Dios. Por lo tanto, por creación, hijo, y los ángeles son hijos de Dios, lo menciona la Escritura. Hay muchos textos más, pero no quiero ahondar en ese tema porque no estamos estudiando eso. Entonces, ahora vamos a cerciorarnos con mayor puntualidad leyendo Judas 1:6, por favor. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 6. Quiero mostrarte esta manipulación genética que ocurrió antes del diluvio. 1:6 de Judas dice esto: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Está hablando, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, lo que ellos, su identidad en otras palabras, sino que abandonaron su morada. ¿Cuál es la morada de los ángeles? Es una morada espiritual. Pero al abandonar la morada espiritual, ¿qué hicieron? Tomaron forma de hombre. Y en la Biblia encontramos que cuántos seres celestiales han tomado forma de hombre y han caminado en medio de toda la muchedumbre, a tal punto que Jesucristo dice que muchos de nosotros hemos regalado un plato de comida a ángeles sin darnos cuenta, que hemos hospedado a ángeles sin darnos cuenta, porque han venido en cuerpo humano, porque del mundo espiritual pasar al mundo natural pueden hacerlo. Del mundo natural pasar al mundo espiritual no podemos hacerlo, solamente con la muerte podemos hacerlo. Pero desde el mundo espiritual, venir al mundo natural sí se puede hacer. Eso en la Biblia está registrado. Entonces dice, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora la explicación. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Cuáles aquellos? Los ángeles, habiendo fornicado. ¿Qué dice que hicieron? ¿Y qué es fornicar? Tener relaciones sexuales. Entonces los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué otra cosa más hicieron los ángeles además de tomar a las mujeres? También tomaron a los hombres. O sea, ellos también, ángeles homosexuales que tomaron a los hombres para hacerles sus mujeres. ¿Qué más hicieron los ángeles? Tomaron a los animales también para
para copular, para tener relaciones sexuales con los animales. Estos ángeles caídos depravaron y dañaron la creación. ¿Tú crees que de por gusto Dios acabó con todo? No, porque se había contaminado totalmente. Mira lo que dice más adelante. Versículo, ahí mismo, dice: fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Está hablando de los de ahora, de la actualidad. Aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero hacen cosas incorrectas, indebidas. Esos pastores homosexuales, pastoras lesbianas que están diciendo que no pasa nada, que todo está bien, que Dios está de acuerdo con ellos. Aquí nos aclara Judas con claridad que esos ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Entonces, esa unión de los ángeles caídos y las mujeres, nacieron los gigantes, conocidos como los nefilines o los geborines, también conocidos como los anaquitas en la escritura. Nacieron esos gigantes. Hubo una mezcla de genes, hubo una mezcla de ADN, y por consecuencia de eso aparecieron los gigantes. Pero en la Biblia que leímos, capítulo 6, dice que había, antes de que los ángeles vinieran a copular con las mujeres, ya habían gigantes. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo ocurrió tal cosa que antes de que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unan en relaciones sexuales y nazcan gigantes? Pero ya habían gigantes. ¿Sabes cómo habían gigantes? Por medio de la manipulación genética. Nosotros pensamos que en la época de Noé no existía el conocimiento. Mis amados hermanos, es iluso pensar de que esa sociedad antigua, que ellos vivían 500 años, 700 años, 800 años, 969 años que vivió Matusalén. Esa gente vivía cientos de años, que con esa edad grande que ellos vivían, y aparte de eso estaban los ángeles caídos allí para enseñar todos los secretos, no vayan a tener conocimiento de ciencia. Es iluso pensar que no es así. Si ahora con que el ser humano tiene hasta 100 años máximo, hace locuras y horroridades, cuanto más con una edad de ese tipo. ¿El conocimiento de la ciencia existía antes del diluvio? Por supuesto que sí. ¿Y cómo nosotros no sabemos ahora? Porque no hay evidencia de aquello. En la actualidad no hay, pero los arqueólogos han encontrado celulares, han encontrado computadoras. Cuando hacen descubrimientos, han encontrado, dice, ¿de dónde aparece eso? Porque los celulares, computadoras y todo lo que tú y yo tenemos, eso existió en el tiempo de Noé. ¿Sabían eso? Pastor, deme un versículo, te voy a dar. Te voy a mostrar con la escritura. Ya existía todo lo que ahora, esos autos que tenemos y todo lo que tenemos ahora, eso ya existió en el tiempo de antes. Pensamos nosotros en nuestra mente que no entendemos. Nosotros pensamos que cuando Noé, escucha esto, que Noé construyó el arca, lo construyó con serrucho y con martillo, ni siquiera martillo, sino con una piedra. Pensamos nosotros que fue así. No, señores. Noé utilizó la tecnología de ese entonces para construir el arca. Noé lo hizo. Eso que nos dicen que hicieron con hacha y machete, con palos de garabatos, no es así. Quiero que leas conmigo, por favor, un texto que te va a dejar claro al respecto. Ve conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés capítulo 1. Ve conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 1, por favor. Los celulares existían, los relojes existían, la computadora existía, todo lo que tú tienes ahí, esos iPhone que tú ves ahora, eso ya existía, todos esos modelos existían, nada es novedad. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, ¿lo tienes ya? Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido.
11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. No sé si entendieron. ¿Entendieron o no entendieron? Yo creo que ni hace falta explicar. Dice esto: nada hay nuevo debajo del sol. El celular que tú tienes ahora, alguien puede decir, este es el último modelo. No es último modelo, es un viejo modelo. Porque nada hay que no haya sido hecho antes. Y dice el versículo 11, dice, pero de eso que había antes no hay memoria de lo que precedió, de lo que ya pasó, de lo que fue hecho, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. En otras palabras, después de nosotros los que vienen, ellos van a decir, nunca hubo nada. Nunca existió nada. El petróleo es la más grande de los descubrimientos. No, ya existió petróleo ayer. Que el último descubrimiento, no, eso ya existió ayer. La escritura es rica en información al respecto. A Dios nadie le sorprende con tremendos inventos y con todo ese tipo de cosas. No le sorprende. ¿Por qué? Porque Dios todo lo conoce y Dios todo lo permitió con la intención de mostrar al ser humano su gran debilidad y la causa de su muerte espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasó antes del diluvio? Hubo manipulación genética, laboratorios donde crearon, inclusive si usted quiere investigar, ahí tenemos a un dios en YouTube, ustedes pueden colocar los dioses creadores, ahí tenemos a Enlil y Enki. Dos dioses que crearon, supuestamente dice la mitología sumeria, que de hecho no es mitología, sino también es una veracidad. Porque los ángeles caídos, los dioses que antes adoraran los incas y todos aquellos, los ángeles caídos. Entonces, ahí ustedes van a encontrar que ellos son los que manipularon el ADN, construyeron seres, los seres mitológicos que hoy nosotros conocemos, como por ejemplo Centauro, que es mitad humano y mitad animal, las sirenas, Anubis, que son mitad humano y mitad animal. Dice, pero eso es nada más es una mitología griega. Recuerda que los griegos son amantes de la sabiduría. Van a estar ellos pregonando y predicando mitologías. Olvídate que no es así. ¿Qué pasó entonces anteriormente? Manipulación genética a gran escala. Construyeron seres inmortales, construyeron seres que ahora nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Construyeron hombres que volaban, construyeron hombres que podían respirar debajo del agua. Todo eso lo hicieron ayer, antes del diluvio, y por esa razón Dios dice, voy a destruirlos, voy a acabarlos por completo, porque me han dañado la creación, han echado a perder la creación. Ok, mira esto, hoy en la actualidad, ahora, ¿qué dice la palabra? Más como en los días de Noé. La manipulación genética de los días de Noé, así como lo que leímos en Génesis 6:1 en adelante, dice, eso volverá a ocurrir antes de que Cristo venga. En la actualidad, nosotros conocemos ahora ya esta novedad, el boom del transhumanismo. Ya una vez enseñé esta predicación del transhumanismo. Los que quieran de pronto conocer un poco de este tema, ahí pueden ir a nuestro canal, ahí tenemos la predicación o la serie de Guerra Fría, el fin del mundo de la Guerra Fría, la Tercera Guerra Mundial. Ahí pueden ustedes escuchar esto, lo doy con más detalles. ¿Qué es el transhumanismo? Hoy la ciencia ha descubierto el transhumanismo. ¿Qué es eso? El transhumanismo es la ciencia que quiere superar las limitaciones del físico humano, tales como la enfermedad, como la muerte, llegar a la inmortalidad a través de la nanotecnología. Superar el intelecto humano. Vamos a llegar a un punto en donde el intelecto humano sea superado. En otras palabras, ya no tienes que ir a estudiar en la escuela, ya no, en el colegio, ya no tienes que estudiar, leer libros, ya no. Va a llegar un momento en donde simplemente como cargar un programa a una computadora, te carguen a ti el conocimiento que tú quieras tener. Vamos a llegar a ese punto. ¿Cuántos han visto la película Matrix?
En esa película Matrix, él no sabe pelear, pero cargan un programa que sabe pelear kung fu y todo ese tipo de cosas. Y ahora ya sabe pelear ya. De la misma manera también vamos a llegar hasta ese punto. ¿Mediante qué? Mediante la manipulación genética, así como en los días de Noé, en la actualidad por el transhumanismo. Mediante la inteligencia artificial, quieren mejorar la capacidad intelectual, superar la psique, la psicología humana, llegar a un punto de que si quieres ser feliz, te programan para que seas feliz. Si quieres sentirte hecho pedazos, te programan para que estés hecho pedazos. Ustedes dirán, pero eso suena a utopía. No es utopía. En la actualidad, los que quieran investigar, investíguenlo acerca del transhumanismo o también acerca de la singularidad. Les recomiendo leer un libro que se llama La singularidad está cerca, para que ustedes puedan entender, comprender lo que está avecinándose en la actualidad. Y dice la palabra, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La manipulación genética en este momento, el cruce de razas, creando soldados universales, soldados superiores que puedan en la noche observar sin necesidad de linterna. Y usted dice, pero eso no es real, revisa, mira lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en la actualidad. Las guerras que se están haciendo ahora ya no son guerras con bombas atómicas, son guerras con virus, con enfermedades. Ahora mismo este coronavirus, por más bomba atómica que tengan los países de potencia mundial, están asustados todos, no saben cómo contrarrestar contra esto. La manipulación genética a gran escala, así como en los días de Noé. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es una teoría, una filosofía que en el año 2030, a 10 años nada más, nosotros, dice esta teoría o esta singularidad, dice que llegaremos nosotros a tener una vida de convivencia con la máquina. El hombre y la máquina vivirán de una manera convergente, que van a estar relacionados íntimamente. ¿A través de qué? A través de la nanotecnología, a través de la genética y a través de la robótica. Manipulación genética a gran escala, construyendo seres humanos completamente distintos. Seres humanos que puedan correr a la velocidad de un leopardo. Seres humanos que puedan vivir bajo el agua. Seres humanos que puedan volar. Seres humanos que tengan resistencia al calor. Ustedes han visto muchas películas de ciencia ficción. Eso que en las películas de ciencia ficción dicen de seres humanos con superpoderes, de la misma manera están en los laboratorios creando seres humanos con esa capacidad. Mediante la nanotecnología están tratando de manipular la genética de todos los seres humanos mediante pastillas y mediante vacunas. Y de hecho, este científico Ray Kurzweil, dice él que en 20 años, contando desde el 2018, mencionó en 20 años, encontrarán la inmortalidad. El ser humano vivirá la misma edad que vivieron antes de los días de Noé. ¿Cuántos años? 200, 500, 600 años. La inmortalidad. Y cuando llegue a ocurrir todo eso, Cristo viene para acabar con todo. Porque la era de las máquinas, nosotros estamos viviendo la era de las máquinas y cada uno de los seres humanos ya dependemos de manera inconsciente, dependemos de qué, de las máquinas. Dependemos, cada uno depende del celular, no es de por gusto que tenemos una adicción al celular. Se dice que la adicción al celular está en la misma máquina, produce la adicción a cada uno de los seres humanos. Es una adicción que ha producido la nanotecnología. Entonces, la civilización humana dice que en estos próximos años van a observar algo que nunca han visto. Máquinas inteligentes que pueden construir máquinas mucho más inteligentes que el hombre. Llegará el ser humano, el hombre, a ser esclavo de las máquinas. ¿Qué pasó en el tiempo del diluvio? Los gigantes, los hombres poderosos, esa nueva genética que se estableció, dominaron a toda la raza humana de ese entonces. Se cuenta que los gigantes llegaron a comer todas las vegetaciones y todo el alimento que sembraban los humanos. Y cuando ya no tenían que comer, empezaron a comerse a los seres humanos. El canibalismo, empezaron a comer seres humanos.
Y en la actualidad es algo bastante extraño. Tenemos seres extraños. No sé si ustedes han escuchado, pero esto te sonará espantoso y aberrante. Pero existen restaurantes donde venden carne humana, porque hay seres humanos que consumen carne humana. Y es carne demasiado cara para consumir. Es lo mismo como el murciélago, como todos esos animales que se comen, que tú no vas a comer ni por más que digas lo que digas. Pero eso se está poniendo de moda. ¿Sabes por qué? Porque las mentes han sido reprobadas. Porque Dios ha establecido que como me rechazas a mí, dice el Señor, yo también te rechazo a ti y te entrego a una mente reprobada. Mis queridos hermanos, Cristo viene. Más cerca que nunca Cristo viene. Este famoso científico llamado Ray Kurzweil, este es famoso científico que ustedes pueden encontrarlo, ya tiene una edad, creo que tiene una edad de 50 y tantos, casi 60 años. Él está tomando diariamente 250 cápsulas con nanotecnología. Y él dice, yo con esto le voy a demostrar al mundo que yo voy a llegar a vivir eternamente. Yo voy a llegar a vivir eternamente. Y se lo voy a demostrar al mundo que yo no voy a morir. Y con la nanotecnología. Para los que no entienden qué es esto, ¿qué es una nanotecnología? La nanotecnología son pequeños micros robots, pequeñitos robots, como menos que un grano de arena, que entra al torrente sanguíneo y toma control de todo el sistema inmunológico del ser humano, a tal punto que ninguna enfermedad, entra un virus, esos robots atacan como la guerra de las galaxias. Y ninguna enfermedad, a la vejez, lo atacan a la vejez. Empiezan a crear células, en otras palabras, dejas de ser humano y te conviertes en una máquina híbrida, conforme a la profecía de Daniel. La estatua de Daniel, el último imperio que va a gobernar es que el imperio donde están los pies de barro, que es barro y hierro cocido. Perdón, barro cocido y hierro. Ese es el imperio que va a gobernar, el último imperio. Y cuando ese imperio esté en gobierno, una piedra no cortada por mano humana desciende del cielo y acaba con toda la estatua. La época del transhumanismo lo estamos viviendo en la actualidad. La genética, la manipulación genética a gran escala lo estamos viviendo en la actualidad. Hermanos amados, Jesucristo dijo, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos más cerca que nunca de reunirnos con nuestro amo y Señor Jesucristo. Estamos más cerca que nunca de reunirnos con nuestro eterno Creador. No te detengas, sigue adelante, mantente firme, no declines por más difícil que sean los tiempos. Aleluya. No te detengas. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, haya las amenazas que haya, mantengámonos firmes. Si quieres declinar, alguien te desanimó un problema, te desanimó una situación, te están diciendo cosas que quizás te han desanimado, te han quitado el valor de la palabra de Dios, el valor de la fe. Hermano amado, levántate, vuelve, arrepiéntete, porque esta vez el tiempo es mucho más cerca que nunca. Porque todo lo que pasó en los días de Noé está ocurriendo en la actualidad. Y tenemos hasta fecha. Hasta el 2030 mencionan los científicos que tus ojos van a observar cosas que nunca has visto. Seres humanos que van a cambiar la historia de este planeta. Ahora mismo con el tema del coronavirus, se dice que esa vacuna que van a implementar, están entrando en pánico, todos están entrando en pánico. Dios quiera y me dé la sabiduría para poder enseñarle. Ayer en Jambelí enseñé un poco al respecto de esto, porque aunque le parezca extraño, en la Biblia habla del coronavirus. En la Biblia habla con claridad del coronavirus. Si Dios pone en mi corazón, el próximo domingo estaré compartiendo para que ustedes conozcan y sepan que nada es casualidad y que todo está escrito en la palabra. El fin ha llegado, el fin de los tiempos ha llegado. Es el único virus que tiene corona y de hecho el virus tiene una forma de corona. Es un virus con corona. Es un virus que viene a reinar, que viene a doblegar y que viene a someter. Es el inicio, pero eso no vamos a hablar ahora. Por lo tanto, manipulación genética a gran escala, lo estamos viviendo ahora. Ahora, en quinto lugar,
Miremos otro más y los demás dejamos para la próxima semana. En quinto lugar, otra de las características que pasaba en ese entonces, antes del diluvio, antes de los días de Noé: mentes privadas de entendimiento. El mal era su alimento. Lean conmigo Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor. Mira, antes del diluvio, habían mentes privadas de entendimiento. Dice esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cuál era la actitud de los seres humanos en ese entonces? Dice que ellos eran mentes privadas de entendimiento. No entendían. Por más que se le aconsejaba, no entendían. ¿No le parece familiar ahora? Por más que se les predicaba, Noé predicaba y predicaba y ellos no entendían. ¿Cuántas personas habían en ese entonces? Millones de personas. ¿Cuántas personas se salvaron? 8. ¿Por qué razón no se salvaron más? Porque no entendieron, no entendían, estaban mentes privadas del entendimiento, completamente. Pero la palabra del Señor nos menciona que en la actualidad dice esto: cuando ustedes vean que esto esté pasando, tengan mucho cuidado. Lean conmigo, por favor, 2 de Timoteo 3, 1, 4. Pablo le menciona y le aconseja a su discípulo Timoteo de la siguiente manera. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice esto: pero debes saber esto, que en los últimos días, vendrán tiempos difíciles, peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Mira la conducta: ávaros, le encanta el dinero, 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 dinero y dinero. Lo que quiero es dinero, todo por dinero, 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 solamente el dinero. En los últimos tiempos el ser humano va a amar el dinero más que cualquier otra cosa. Y date cuenta que estamos viviendo eso en la actualidad. Dice esto: ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, que no tienen compasión, calumniadores, les encanta hablar de las demás personas, desenfrenados, que no tienen control y dominio propio, salvajes. En otras palabras, animales. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Teniendo apariencia de piedad, pero tienen cara de yo no fui. Pero habiendo negado su poder, a esos, por favor, evítalos, menciona la palabra. No te juntes con ese tipo de personas porque te van a dañar. Ten cuidado. Tú miras a personas de esa manera, deja que ellos vivan su vida. Tú mantente creyendo y mantente firme en lo que te ha enseñado, dice la Escritura. En los últimos tiempos ese tipo de personas van a rodear. Te hago una pregunta: ¿acaso esto no está ocurriendo hoy? Y cada vez es mayor. Porque hoy por hoy todos los seres humanos se han vuelto individualistas, cada cual no siente pena de nadie, lo único que quiere hacer es ganar dinero. Si es que para ganar dinero tengo que estropear a Julano, tengo que echar la culpa a Sultano y tengo que dañar a Mengano, lo voy a hacer. Existe eso en la actualidad, nadie tiene pena de nadie. El que tiene dinero no comparte con el que necesita. Y el que necesita, el pobre, es tan orgulloso que cree tener todo. Es increíble en la actualidad esa conducta. En los días de Noé estaban así, de esa misma manera. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué razón está el ser humano así? ¿Por qué estaban ellos ahí en los días del diluvio? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué su conducta? ¿Por qué la conducta de aquellos seres humanos hoy en la actualidad? ¿Por qué? Efesios 2, 1 al 3. Dice la palabra:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y cuál es ese príncipe? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué dice que en los días de Noé estaban sometidos a toda esa barbarie, a toda esa pecaminosidad, a todo ese pensamiento de pecado? ¿Por qué dice? Porque estaban bajo, dice, la potestad del príncipe del aire. Porque Satanás quien gobierna este mundo, a todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, los tiene sometidos, los tiene esclavos. Aunque diga que son libres, los tiene esclavos y les tiene haciendo cumplir todo lo que Él quiere. Y toda la conducta de la humanidad en este momento es cumpliendo todo el capricho del príncipe de la potestad del aire. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3. En la actualidad, mi amado hermano, podemos observar la misma característica de los días de Noé. La maldad en el ser humano, una forma irreverente. Dice, antes del diluvio, dice que los humanos, todo designio del pensamiento, toda intención del corazón era hacer solamente el mal, solamente el mal, solamente el mal, nada de bueno, nada de bueno. Segunda de Corintios 3:4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, mira esto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, les cegó el entendimiento, les apagó la luz. ¿Para qué? Para que no puedan ver la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Así también estaban allá antes, en la época del diluvio, de la misma manera. Y hoy la historia se repite. Jesucristo, ¿qué dijo? Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Lo estamos observando. Cómo la humanidad ahora es indolente. Cómo el ser humano observa. Date cuenta nada más. Hay un accidente automovilístico, ahí están atrapados, ahí están quemándose quizás dentro del vehículo, y la gente, en vez de ayudar, están con sus celulares grabando. Una madre de familia golpea a su criatura, le pisotea, le tira al piso, le da duro, le da a una criatura de 2 añitos, de 1 año y medio, le golpea, le hace cosas horribles. Y el que está grabando, no es, o sea, es esa indolencia. A veces me pongo a pensar, digo, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué sucede? Jesucristo viene. Esa es la noticia. Jesucristo viene con vara de hierro a castigar a las naciones. Y todo aquel que ha cometido ese error, todo aquel que no ha entendido, no ha escuchado la palabra de Dios, al predicador, así como Noé en ese tiempo, predicador de justicia, en la actualidad Dios viene a juzgar. A los vivos y a los muertos va a juzgar con vara de hierro. ¿Por qué razón existe toda esa situación? ¿Por qué hay hombres y mujeres que roban a los niños, le descuartizan, sacan sus órganos para vender? Porque ¿qué es lo que pasa con la humanidad? Nada, mis amados hermanos, porque Jesucristo viene, se está cumpliendo la profecía, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué razón? Dale un aplauso al Creador. No nos asustemos nosotros por las cosas que estamos observando, más bien al contrario, entendamos que el tiempo se ha cumplido, el juicio de Dios viene.
El juicio de Dios viene y tú y yo estamos llamados ¿a qué? Así como Noé, como pregonero de justicia, mantenernos firmes, que no estar pensando en querer hacer castillos en el aire. Es que quiero hacerme millonario, es que quiero ganarme todo, ganar el cielo, ganar la tierra. No, estás completamente equivocado. Jesucristo dijo, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Y con esto no digo que dejes de trabajar. Lo que quiero decirte, mi amado hermano, y en el nombre de Jesucristo, esto es lo que quiero aconsejarte. Entrega a Dios lo que es de Dios y da a César lo que es de César. Trabaja, pero no le quites el tiempo que le corresponde a Dios. Un martes de oración, ven puntual, pero para abrir tu negocio o para cumplir un trabajo, eso sí eres puntual. Pero para venir a la casa del Señor y para adorar a Dios, eres impuntual. ¿Qué significa eso? Que más te agrada las cosas de César antes que las cosas de Dios. Y dice la palabra, no te olvides, hermano, que dice la Escritura, que cuando Cristo venga va a juzgar a cada uno de acuerdo haya sido su ¿qué? Su obra. ¿Cómo te comportaste? ¿Qué valor le diste a las cosas de Dios? ¿Le dejaste de último? No, es que al trabajo tengo que llegar porque tengo que timbrar, porque si no timbro me multan. A la iglesia no importa porque Dios no sirve para mí. A la hora de la verdad que aguante si que quiere. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud. No, pero yo vengo atrasado, pero porque Dios sabe que tú amas más lo que haces antes que amas a Dios. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Las reuniones que tienes acá de culto para congregarte, busca de Dios, ven, aprovecha mientras haya tiempo, porque vendrá momentos en los cuales no tengamos tiempo ni para reunirnos. Y anhelarán a aquellos que no se han reunido, anhelarán a aquellos que no se han congregado, anhelarán ese momento. ¿Por qué? Porque no tendremos lugar donde congregarnos y cada cual tendrá que defenderse por donde esté huyendo, porque la persecución, porque la tribulación viene a la iglesia. Aunque nos han engañado y te engañaron a ti diciendo que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación y que no van a pasar en la tribulación y van a irse cantando matatiro tirulán para el cielo. No, señores, te engañaron. La palabra de Dios dice que la iglesia pasará la tribulación. Dice claramente, capítulo 24 del libro de Mateo, y después de la tribulación el eterno Dios enviará a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos. Así que no pienses que tú vas a irte, Diosito lindo, dormido, quiero ir al cielo. No, señores. Aquí nosotros tenemos que ser igual que Cristo Jesús. Por lo tanto, aprende a dar a César lo que es de César. Aprende a dar a Dios lo que es de Dios. No tengo tiempo, mi trabajo me absorbe, no me da tiempo. Escucha con atención, ¿de qué te sirve el día de mañana? Cuando llegue el momento, cuando llegue el instante, tendrás que abandonar todo por causa de tu fe. Y te vas a arrepentir no haber hecho lo que debías hacer. Dios va a tener misericordia de aquellos que han estado fieles. Dice la palabra, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Así dice la Escritura, séme fiel hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Mantente firme siempre. Mantente firme siempre. No estés tratando de jugar a que tú conoces más que Dios. No, Dios ha dejado establecido en su palabra una disciplina. Y la disciplina es esta, mi amado hermano, que tú y yo tenemos que ser iglesia. Y para ser iglesia tenemos que mantenernos en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la unión de todos sus hijos. Así es como funciona, así es como la palabra de Dios menciona. Entonces, dale el tiempo que se merece a Dios. No le des a Dios lo último. No hagas eso. Y si vas a hacer lo último, ni a tu mujer puedes hacer eso. Intenta pues a tu mujer dejarlo de último para que veas cómo te va. Hazlo. Intenta a tu mujer dejarlo de último. Intenta para que veas que ella te fastidia. Intenta, mujer, a tu marido dejarlo de último. Dale prioridad al vecino. Dale prioridad al panadero. Dale prioridad al carpintero para que veas cómo te va. Dale prioridad. Varón, dale prioridad a otras cosas y no le des prioridad a tu mujer para que veas cómo te va.
Pero a Dios no importa, a Dios no, eso quédate último. Lo primero está mi trabajo, lo primero está mi cansancio, lo primero está esto, lo primero lo otro, lo primero mi Facebook, lo primero acá, lo primero eso, lo primero. Lo demás no importa, eso Dios sabe, Él espera. Estás equivocado, no juegues con Dios. No, mi amado hermano, no juguemos con Dios. Entreguemos a Dios lo que es de Dios, el tiempo que a Dios le pertenece, entreguémoslo y después de que le entreguemos a Dios, tómate el tiempo que es tuyo y anda, trabaja, disfruta, comparte, duerme si quieres dormir después de salir del culto, duerme todo lo que tú quieras. Ahí quédate durmiendo hasta el siguiente culto si te gusta. Pero no estés tratando de jugar a Dios. No lo hagas, sé puntual. Sé puntual. Yo tengo una cita con Dios a las 9 de la mañana en la iglesia para adorar su nombre y glorificar su nombre. Entonces prepárate con anticipación. No, es que estoy cansado por mi trabajo. El trabajo es tu trabajo y Dios es Dios. No cambies lo uno por lo otro porque te vas a lamentar el día de mañana. ¿De qué le sirve al ser humano que ganar el mundo entero y llegase a perder su propia vida? ¿De qué le sirve? ¿De qué le vale todo ese sacrificio? Entonces, terminamos ahora aquí lo que dice. Quiero terminar leyendo un verso, hablando acerca de mentes privadas de entendimiento que no comprendían por más que se le explicaba. Y hoy por hoy espero que me hayan entendido. Espero, mis hermanos impuntuales, que ahora dejen de ser impuntuales, que no sean mentes privadas de entendimiento, sino que sean mentes que despertaron y que entendieron que hay que dar a Dios lo que es de Dios. Que no tratemos de dañar a los demás, que no tratemos de dañar al prójimo, que no intentemos dañar a los demás por tratar de yo llenarme. Entreguemos lo que le pertenece a Dios, seamos disciplinados. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Cuando alguien se acerque a ti y te diga, no te preocupes, hombre, Dios conoce que tú eres un hombre de trabajo, que estás cansado, date un tiempo, quédate, relájate. Cuando alguien te venga y te diga, ve, tú puedes en casa leer la Biblia, en casa ora, en casa haz tu altar de oración, en casa ahí, entenderás que son hombres corruptos de entendimiento, que nada saben, que nada conocen, que solo deliran para tratar de justificar sus acciones. ¿Lo estás leyendo? Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aléjate de aquellos que tratan de meterte en la cabeza cosas como estas, por ejemplo. No te preocupes, con que vayas un domingo está bien. Con eso pagas las consecuencias. Dios no mira tu asistencia, Dios mira tu corazón. Pero ¿qué tal lo que el mismo Cristo dice esto? Que de la abundancia del corazón la boca habla. Si dentro de mí existe amor, yo te voy a poner un ejemplo. Tú tienes tus hijos y tus hijos se jactan diciendo, yo amo a mi padre, amo a mi padre. Pero te llegan a visitar cada vez que necesitan algo. ¿Será amor eso? No, eso es conveniencia. Y algunos de nosotros así somos. Buscamos de Dios solo cuando necesitamos. Pero cuando no necesitamos, no buscamos de Dios. Nos congregamos cuando ya no tenemos que otra cosa más hacer. Hoy día, ¿qué hacemos? Nos cortaron el TV cable, se cortaron el teléfono, internet no hay en mi celular y no hay nada. Y se me quitó el sueño hoy domingo. ¿Qué haré ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero dormir, no puedo. Vamos a la iglesia mejor. Mejor vamos a la iglesia. Sí, vamos a la iglesia. Y ahí se vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no sabía qué otra cosa más hacer. En otras palabras, Señor, me sobra el tiempo, ahí voy.
Pero ¿qué dice la palabra? Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice allí? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es el culto que yo quiero. En otras palabras, llegaste tarde, te acostaste tarde a dormir leyendo la Biblia o qué sé yo, predicando. Te acostaste 1 de la mañana a dormir o 12 de la noche. Y ahora sí, mañana tengo que levantarme a las 7 para hacer el desayuno, desayunar. No, mejor me voy a levantar a las 9, hasta hacer el desayuno a las 10 y hasta ir hasta las 11, por ahí llego. Y como en la iglesia la palabra del Señor ahí es larga, entonces yo la agarro en la mitad y como yo ya sé más o menos, ahí le voy encajando, yo ya entiendo todo. ¿Qué te parece eso? Entonces Dios sabe y Dios conoce. Sí, Dios sabe, Dios conoce que tienes una vida hipócrita, que estás jugando a ser Dios, tú mismo tomando la decisión que tú quieres. Estás construyendo un Dios a tu manera. El Dios que tú tienes es un Dios pelele, es un Dios badulaki, es un Dios que no sirve para nada porque tú le manejas a tu antojo. El Dios de la Biblia es un Dios soberano, que Él llama a sus hijos y los hijos tienen que obedecer a su voz. Y que cuando Él convoca a su pueblo, el pueblo tiene que venir delante de Él. Es un Dios poderoso, soberano, temible en gran manera. El Dios que tú tienes quizás es un Dios pelele, que tú puedes meterte al bolsillo y llevarte al trabajo o hacerle un culto en la casa, hacerle un nicho ahí y decir, aquí voy a cantarte. Ya te canté, ya te oré, ya leí la Biblia, ya estás hecho el culto. No, Señor, ¿qué significa culto? Culto significa ofrenda. Ofrenda de adoración. Es que a mí las alabanzas no me gustan porque el que canta, canta feo ese. Escucha, hermanito o hermanita, que de pronto has pensado de esa manera, o aquellos que me escuchan por este canal. No, después de las alabanzas ahí vamos, porque no me gustan las alabanzas. ¿Quién te dijo que las alabanzas son para ti? Las alabanzas son para nuestro Señor. Es que a mí no me gusta alabar, solo me gusta escuchar la palabra. Te estás engañando. Porque dice la Escritura que todo aquel que respire, alabe a Jehová. Y si tú respiras también, es tu deber, es tu obligación alabar al Señor. Es tu obligación rendirte delante del Señor. Es tu obligación llegar juntos para juntos empezar y juntos cantar al Señor, alabanzas al Señor. ¿Te das cuenta? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Antes del diluvio estaban hombres y mujeres privadas su mente del entendimiento, no entendían. Ellos hacían lo que les daba la gana, creían que ellos eran dioses y decían ellos, a Dios también adoramos. Ese loco de Noé está hablando cosas que no son. Hoy también existen locos gritando desde un púlpito diciendo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. La próxima semana continuamos con las otras que faltan.